presenta Posada del siglo XIX, Salto y Blue Cross and Blue Shield del Uruguay. ¿Qué tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real. Vamos a dialogar en esta ocasión con el presidente del Congreso de Intendentes, intendente también de Río Negro, Omar Lafluz, a quien le agradecemos su presencia aquí en BTV. No, muchas gracias a ustedes, Enrique, por la invitación. Siempre es un placer venir al programa. Lo agarramos en Montevideo gracias al Congreso, ¿no? Pero tiene que estar Sí. yendo y viniendo continuamente. Y la verdad que sí, que si por lo menos se quiere hacer las cosas y hay que hacer un seguimiento, hay que estar bastante seguido, aunque te diría que de todas las invitaciones que tengo, vengo solo a algunas, pero sí las reuniones que son importantes a nivel del propio Congreso, de la mesa de Congreso, de delegaciones que hay que visitar, de tareas con los ministerios, con la OPP, con el Poder Ejecutivo, así que sí, hay que andar bastante seguido. Tiene sobre sus espaldas representación de los intendentes de los 18 departamentos, en definitiva. Sí, y sobre todo con algo que ha sucedido, yo no sé, antes quizás era igual, pero por lo menos puedo contar la experiencia nuestra, que creemos que le hemos dado una institucionalidad al Congreso de Intendentes muy fuerte. Antes no era igual. El Congreso antes, por más que había ley, o no había ley en realidad, no parecía tener la fuerza que tiene hoy en día el Congreso de Intendentes. Antes el Congreso de Intendentes era meramente intendentes que se reunían, pero no podían incidir directamente, no tenían peso, se reunían a pelearse por lo que el Poder Ejecutivo no les daba, la guerra de patentes y no mucho más. Y puede ser, digo, yo creo que hay una cosa que nos ha ayudado mucho. La mayoría de los intendentes que comenzamos en el 2005 veníamos de una militancia política, si se quiere, en la dictadura militar. Entonces todo ese periodo me parece que nos ayudó a que cuando nos ocupamos cargos de gobierno, más que discutirnos entre nosotros o pelearnos, entender de que los 19 estábamos persiguiendo un objetivo, que era vivir, que lográramos para nuestros departamentos la mejor calidad de vida. ¿Y por qué lo ato al periodo de la dictadura? Porque en aquel momento no era que se preguntara si eras colorado, blanco, independiente, frentista, el que fuera. Había que estar o a favor o en contra. Era Entonces, un enemigo común, ¿no? Claro, el objetivo era uno. Y en este caso me parece que los 19 intendentes tenemos ese concepto y nos ha ayudado mucho. Y a su vez a discutir en conjunto y a plantear los temas en conjunto. Una vez me acuerdo que el secretario general del Ministerio de Economía, Pedro Apesteguía, que es un buen compañero del Congreso de Intendentes, porque siempre está preocupado por las cosas, me decía, el problema es que ustedes siempre piden para todos, entonces es más difícil. Y me parece que esa es una buena definición de cómo trabajamos. De hecho, se ha notado también en los últimos meses, bueno, lo que se dio el año pasado, donde el propio partido o la organización del partido discrepaba con algunas medidas que los propios intendentes querían impulsar, en el caso del Partido Nacional. No, sin duda. Lo que pasa es que ahí tenemos que hacer una articulación muy fina. Hoy, por ejemplo, estuvimos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, explicando el tema del patrimonio. Y en realidad nosotros vamos y decimos, nosotros con el impuesto en sí, bueno, es una definición del gobierno, pero sí peleamos el recurso hacia dónde va. Entonces, hemos ido al Parlamento a decirle a los legisladores, bueno, a ver si estamos de acuerdo. Tenemos un problema de caminería, tenemos un problema de desarrollo rural, porque en definitiva a veces se simplifica el tema del recurso para caminería, como si fuera solo para sacar la soja, la madera, el grano, la leche. No, si queremos tener desarrollo rural, si queremos tener gente que viva en el campo, en los pueblos de campaña, lo primero que precisamos es el camino. Por la propia gente. Por la propia gente, que pueda llegar el ómnibus, que puedan ir los chicos a estudiar a la escuela, que pueda salir una ambulancia. Pues en el medio rural no hay médicos. En mi departamento tengo solamente en Pueblo Greco un médico cubano que se recibió en Cuba. Y entonces precisamos el camino.
Mire, hay cosas tan simples en base a eso que usted me hace acordar ahora. En una llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay, a un intendente se le acerca una familia, bien de campaña, y le dicen, intendente, vivimos en el camino tal, y necesitamos solamente 2 kilómetros que arregle, porque mi hijo corre en el Codecam y tiene que hacer 4 kilómetros de esta ruta para poder salir a entrenar. Exacto. Y esto es lo que le ayuda, esto es lo que le da vida. Cosas tan simples como eso, ¿no? Más allá de lo que decía usted, todo lo que la producción que hay que sacar. Es así. Ayer en Río Negro nosotros estamos instalando en las 42 escuelas rurales el programa Edúcate, que es un programa que lo estamos haciendo, por supuesto, en coordinación con Primaria y con la inspección departamental, porque la política educativa la define el Estado, ¿no? Y nosotros ayudamos. ¿Y qué es? Es entregar televisores, DVD, videos, material didáctico y el seguimiento durante 2 años de un equipo multidisciplinario en las 42 escuelas rurales trabajando con las maestras rurales. Yo soy un gran defensor de la escuela rural y tenemos un ómnibus que lleva todos los lunes los maestros a las escuelas rurales, los recoge los viernes, pero hay que ver el sacrificio que es llegar a la escuela rural. Ese no es un problema de si tenemos 3 millones de toneladas de soja, no, es que precisamos gente en el campo. Nosotros le decíamos a las gremiales agropecuarias, hay 3 pilares fundamentales del desarrollo rural. Una es MEVIR, que a nadie se le ocurra sacarlo, hay que seguir potenciándolo cada vez más. La escuela pública, y aunque haya 5 gurises en una escuela rural, hay que tener la escuela, porque yo le decía al presidente Mujica, el mejor municipio es la escuela, y la mejor alcaldesa es la maestra rural. Y digo alcaldesa porque y digo maestra porque la mayoría son mujeres. Y el tercer componente de ese desarrollo es la intendencia. Nosotros hacemos mucha cosa en el medio rural porque es la forma que tenemos de dar calidad de vida. Y bueno, y esas cosas hay que conocerlas para poderlas trabajar y defenderlas. Basta con hacer ruta, y al costado de la ruta uno ve continuamente carteles de escuela rural, ¿verdad? Claro. Carteles de escuela rural a tantos kilómetros, tantos... Sí, y además es una tarea titánica, porque una vez le mostraba al ministro Ehrlich, a Ricardo, somos muy amigos, una foto de una escuela, la escuela de Menafra, que tenía 9 chiquitos. ¿Menafra es? ¿En qué punto? En Río Negro, a 40 kilómetros, 30 kilómetros de Yum, rumbo a Guichón. Entonces, esa maestra rural le da a todos los chicos en un solo salón, pero de primero a sexto. Claro. Y el pizarrón está partido en varias franjas. A uno pone el deber de primero y segundo, al otro de tercero, de cuarto. Y encima muchas veces se hacen de algún tiempo y si saben inglés le enseñan inglés. Entonces, uno va y encuentra a la maestra rural un día cocinando, otro día carpiendo, arreglando el portón, porque es así. En definitiva, la caminería se necesita para eso. Vamos a hablar Sí. en el otro bloque sobre este punto, sobre esto que usted fue al Parlamento. En definitiva, la posición de los intendentes con respecto a esto que viene a sustituir el famoso ISIR, ¿no? Exacto. Pero vamos a hablar más adelante. Pero para cerrar el concepto anterior, yo le decía lo que representa que usted tenga que llevar sobre su responsabilidad, y valga la redundancia, representar a los demás intendentes. Cuando son de Diferentes ideas partidos. políticas, ¿no? Distintas, aunque la Sí, mayoría de los intendentes son nacionalistas. Pero hay colorados y hay frente amplistas Sí, también. por supuesto. ¿Eso cómo se conjuga? ¿Y cómo se conjuga la diferencia de los departamentos? ¿Los intereses de cierta área del país son distintos? ¿Cuál es el denominador común? El denominador común diría que es lo que dije ahora hace un ratito, ¿no? Es que todos queremos hacer todo lo más que podamos. Por supuesto, pertenecemos a partidos distintos, somos 12 del Partido Nacional, 5 del Frente Amplio y 2 del Partido Colorado. Y las presidencias del Congreso además se van rotando. Pero siempre el común denominador es ese. E incluso hemos tenido que acordar sabiendo que algún departamento va a salir un poco perjudicado. ¿Por qué? Porque sabemos que después, cuando se dé la vuelta, ese departamento va a recibir su compensación porque el otro que salió beneficiado va a acordar para que así sea. Y pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un programa con fondos internacionales
donde la distribución de los recursos castigó, referido al periodo pasado, a algún departamento. Entonces dijimos, bueno, en la otra parte hay que favorecer a estos que ahora perdieron. Entonces, ese concepto de trabajo no es muy común encontrarlo, por eso yo me siento tan orgulloso de representar al Congreso, y a su vez porque las asimetrías son muy marcadas. Nosotros podemos comparar Montevideo con Río Negro, con Flores o con Rivera o con lo que fuera, pero bueno, como la distribución de los ingresos está hecha en algunos casos, por ejemplo, el artículo 214, por población, por territorio, por índice de pobreza, por el inverso del PBI. Ahí más o menos se va acomodando el tema y se va logrando los recursos en forma lo más equitativa posible. ¿Y el trato con el Poder Ejecutivo? ¿Con los distintos actores del Poder Ejecutivo? Con el Poder Ejecutivo. Quizás sería más fácil si el presidente fuera frente amplista, en un gobierno frente amplista, pero... Yo creo que hemos tenido una excelente relación porque ha habido los temas que hemos abordado no son beneficiosos solo para el Congreso o para las intendencias, sino que hemos involucrado a los dos actores, al Poder Ejecutivo y a las intendentes. Y nos ha servido a todos porque el tema de la patente, donde el presidente no va y dice yo voy a solucionar el problema de la patente. Un día el presidente va al Congreso y dice yo los quiero ayudar, si ustedes quieran. Nos habíamos aburrido de pelearnos entre nosotros, pero pelearnos mal. Y en definitiva nos dimos cuenta que estábamos perjudicando a la gente, molestando a la gente y todo lo demás. Logramos un acuerdo. Y tan bueno salió eso que del subsidio que iba a tener que dar el Estado, por la cantidad de autos 0 kilómetros que volvieron a empadronarse en los departamentos, ese subsidio fue el 30% de lo que tenía que haber dado. Usted dice fue tan bueno. Hacemos una pausa y en el próximo bloque ampliamos ese concepto y dentro de lo cuán bueno es, aquellos retrasos, multas que había y demás, ¿cómo se arregla? Perfecto. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con el presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafleur.